A veces cargamos un lastre emocional muy pesado, tan grande que puede actuar como si fuera un filtro a través del cual vemos las cosas, las personas y a nosotros y nosotras mismas. Hola, si no me conoces, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y me gustaría ayudarte con esta meditación para aliviar un poco esta carga. Ese lastre emocional está cargado de pasado y de futuro, por lo que la clave de su liberación es vivir en el ahora, que es lo único que existe. Para ello te recomiendo que practiques meditación a diario, que en tu trabajo y tareas cotidianas permanezcas en el presente y que trabajes con tus emociones siempre que las notes activas y molestas. Primero tomando conciencia y observando, luego disolviendo y después continuando con lo siguiente que venga. Este ciclo repetido de observar, disolver y continuar te llevará a un cambio en cómo te ves y ves el mundo. Para esta meditación es mejor si seleccionas una situación concreta, reciente, en que tus emociones negativas se hayan activado. No cambies de una situación a otra a lo largo del ejercicio. Puede haber muchas similares, pero permanece con la situación que hayas escogido. Es como sujetar el volante un día de viento. Mantente firme. A veces pueden surgir recuerdos del pasado que son los que interfieren con esta situación actual. Si esto ocurre, puedes hacer dos cosas. O bien trabajar otro día ese recuerdo, o, si la interferencia es muy fuerte, adáptate y dirige el resto de la meditación a esa memoria. Eso sí, los recuerdos similares se asocian. No andes cambiando de una cosa a otra en cada etapa del ejercicio. Comenzamos serenando mente y cuerpo. Lleva tu conciencia al cuerpo. Siente las zonas de contacto con el asiento y el suelo. Nota también el peso que tiene y el espacio que ocupa. Y dentro de tu cuerpo, la sensación de vida, de energía vital, llenando y vibrando en todas tus células. Si hay algún músculo tenso, lo observas y notas cómo se relaja. Puede ser el cuello, los hombros, la frente, la mandíbula. Observas esa tensión y se afloja. Vamos a recorrer ahora el cuerpo, a dedicarle un masaje de atención. Nota tu rostro, tu cabeza, tu cuello, tu espalda, tu pecho y la respiración en tu pecho. Tu abdomen y la respiración en tu abdomen. Siente tus brazos, tus manos, tus piernas, tus pies. Nota de nuevo todo tu cuerpo.
Observa que la boca se llena de saliva líquida y acuosa. Es otra señal más de relajación. Cuando tenemos tensión, la boca está seca. En relajación, la boca está húmeda. Puede que al tomar conciencia de ello, ahora quieras tragar. Hazlo, pero no tendrás que pensarlo más. Tu cuerpo lo hará cada vez que lo necesite. Regresa ahora tu conciencia otra vez a la respiración. Siente cómo sube y baja tu abdomen al respirar. Toma conciencia de cómo se detiene un segundo o varios entre una respiración y la siguiente. De forma natural, al calmarse la mente, la respiración se serena también. Se va haciendo más lenta, menos profunda. De forma natural, la pausa entre respiración y respiración se va haciendo más larga. De forma natural, el cuerpo a veces hará un suspiro y después de soltar el aire hará una pausa. Todo esto son cosas que ocurren de forma natural al serenarse la mente. Lo único que hacemos es observar, ser conscientes, ser testigos del proceso. Y, por supuesto, a veces habrá actividad mental y será lo suficientemente fuerte como para arrastrarte sin que te des cuenta. Pero en cuanto tomes conciencia de que eso ha ocurrido, lo único que tienes que hacer es volver a centrarte de nuevo en la parte del ejercicio en la que estés. Sé amable contigo. Felicítate por haberte dado cuenta, por haber vuelto a recordar. Regresa a la respiración, al cuerpo. Echa raíces en esta sensación de calma y serenidad. Vuelve a conectar con lo que tú eres. Cuando hay tensión o la mente está activa, la energía está delante, en la frente, el rostro y el pecho. Ahora la actividad, la energía, se desplaza hacia la parte de atrás en la cabeza y el cuerpo o arriba en la coronilla. Ahí puede ser que notes un pequeño cosquilleo. Si lo sientes, está bien. Si no lo notas, también está bien. Solo observa y acepta lo que hay.
Al relajarse la mente y el cuerpo al meditar, los límites del mismo se van percibiendo más borrosos, distantes o desdibujados, como si fuera más grande o más pequeño o estuviera más lejos. Eres conciencia, conciencia serena que observa. Sean cuales sean las sensaciones, observas. Ahora, con tu cuerpo y mente más serenos, comenzamos el trabajo con imágenes para liberar lastre emocional. Delante de ti ves una escalera que asciende. Es una escalera limpia y luminosa. Te diriges hacia ella. Al pie de la misma, en un costado, hay un espejo. Te miras de perfil y descubres que cargas con una mochila grande y pesada. Llevas tanto tiempo llevándola que no te dabas cuenta de su peso. Es todo el lastre emocional acumulado y no resuelto a lo largo de años. Pero ahora, en esa mochila, se encuentra solo el lastre emocional que afecta a la situación concreta de tu vida que has seleccionado, en la que te gustaría que tu reacción emocional fuera diferente. Quieres que pase de enfado, miedo o inseguridad o tristeza a serenidad, calma o amor. Empieza a subir la escalera. Subes los primeros escalones con esfuerzo porque la mochila pesa mucho. Llegas a un pequeño rellano o descanso. En este espacio ves un cajón de compostaje de emociones. Abres la mochila y ves que está llena de saquitos de arena. Cada saquito es una emoción o un pensamiento o una imagen de esa situación que estás trabajando. En cada estación yo voy a ir diciendo nombres de emociones para darte ideas de matices emocionales, pero independientemente de lo que yo diga, identifica tú las emociones, pensamientos o imágenes que te surgen en ese momento. Podría ser tristeza, miedo, preocupación, querer convencer a otra persona o miedo al rechazo, rabia, irritabilidad o molestia. Saca ese saquito de lastre emocional identificando qué representa en tu caso. Abres la tapa del compostaje y echas el saquito. Estás transformando con tu intención la energía emocional bloqueada en energía emocional que fluye. Observas, identificas, disuelves, continúas. Sube otro tramo de escaleras y encuentras un segundo descanso o descansillo y ahí otro cajón de compostaje de emociones. De nuevo te quitas la mochila, la abres y sacas otro saquito de lastre emocional que tiene que ver con la situación que has seleccionado. Otra vez puede ser una emoción, imagen o pensamiento, aunque normalmente son cadenas de imagen, emoción, pensamiento. Podría ser susceptibilidad, cansancio psicológico, sensación de no poder más, angustia, ansiedad, desconfianza, nostalgia. Nota qué es para ti. Identifícalo. Echas ese saquito de lastre
en el cajón de compostaje emocional, donde se convierte en energía abono no diferenciada que puedes utilizar para hacer crecer lo que tú quieras cultivar en tu vida. Subes otro tramo de escaleras. La mochila va pesando un poco menos. Y ahora encuentras el tercer rellano y el tercer cajón de compostaje. Sacas otro saquito de emociones de tu mochila de lastre emocional. Puede ser que haya componentes de pesimismo, desánimo, confusión mental, indecisión o bloqueo, rechazo o preocupación. Puede ser incluso resistencia al compostaje de emociones. Identifica la emoción o emociones o los pensamientos e imágenes de este saquito. Levantas la tapa y lo echas en el cajón. Ahora, al ponerte de nuevo la mochila, notas que pesa bastante menos. Sigues subiendo las escaleras y llegas al cuarto descanso, a la cuarta estación de compostaje. Sacas otro saquito de lastre emocional de tu mochila. Podría ser un deseo, el deseo de amor, de apreciación y admiración, el deseo de más dinero, de más seguridad, de pertenencia. Y por cada deseo, el miedo contrario, el miedo a no tenerlo, el miedo a no lograrlo, o a perderlo, a no mantenerlo. Sacas ese saquito de lastre emocional y lo echas, como los otros, al cajón de compostaje. Sigues subiendo las escaleras y llegas al quinto descansillo y estación. De nuevo sacas de la mochila otro saquito de lastre emocional. Ya queda bastante menos. Identificas la emoción, pensamiento, imagen de este saquito. Puede ser sensación de fracaso, desesperación, desesperanza, impaciencia, indiferencia, falta de coraje, baja autoestima, conflicto interior. Y tomas ese saquito y lo echas al quinto cajón de compostaje, con la intención de transformar esas emociones, esos pensamientos, esas imágenes intrusivas. Bajas la tapa, te vuelves a poner tu mochila y subes otro tramo de escaleras. La mochila pesa ya poco, muy poco. En el sexto rellano y estación de compostaje, de nuevo te detienes y rebuscas en el fondo y sacas un penúltimo saquito de lastre emocional de cadenas, imagen, pensamiento, emoción. De nuevo identificas tus emociones, quizá indignación, impotencia, frustración, timidez, apocamiento, abatimiento, soledad, amargura, abandono, terror, sentirte sin ayuda o la falta de control de emociones o de situaciones, lo que tú identifiques. Abres la tapa, echas el saquito en el cajón, dándole nombre, identificando cada emoción,
pensamiento o imagen. Cierras y dejas que se composte. Subes ahora otro tramo más de escaleras. Llegas a otro descanso y encuentras el séptimo cajón de compostaje. Buscas en el fondo de la mochila y encuentras el último saquito de lastre emocional por hoy e identificas cuáles son esas emociones. Pueden ser terquedad o tristeza, dolor de corazón, sentirte sin apoyo o sin ayuda, celos, shock, vergüenza, desorientación, amargura, duelo, resentimiento. Encuentra lo que queda y echas ese último saquito con amabilidad, con intención de compostar, de convertirlo en abono emocional para lo que tú quieres cultivar en tu vida. Y subes otro tramo de escaleras sin mirar atrás. Llevas la mochila vacía. Encuentras otro rellano, el octavo, y allí hay un mueble para dejar tu mochila. Ahora mismo ya no te hace falta. Déjala ahí. Es el lugar de dejar las etiquetas que te identifican, roles y papeles que te representan. Subes el siguiente tramo de escaleras, sin mirar atrás, sin equipaje, sin etiquetas. Llegas al noveno descanso y encuentras una puerta. Al dirigirte hacia ella, el rellano se llena de mariposas o colibríes o aves de colores, lo que surja, que suben volando desde las escaleras. Te asomas y ves que salen de las estaciones o cajones de compostaje. Son las emociones transformadas, la energía emocional bloqueada, liberada. Vuelan subiendo hacia las estrellas, hacia el espacio infinito, libres, puras, inocentes, perfectas. Te diriges ahora hacia la puerta, sin mochila, sin equipaje, sin lastre, sin bloqueos, sin identidades. La abres y entras en el décimo espacio. Es solo espacio, vacío, sin forma, sin tiempo, flotando entre estrellas y galaxias lejanas o en la oscuridad aterciopelada y amorosa. Más allá de las identidades y apariencias, eres solo conciencia.
un punto de conciencia que flota en el espacio. Y eres también espacio. Eres un punto de conciencia que flota en el espacio y el espacio que acoge el punto de conciencia. Eres, solo eres, solo ser, conciencia pura. Desciende de nuevo tu conciencia al cuerpo. Nótalo. Vuelve a sentir tu respiración, tu peso, tu cuerpo, tus manos, tus pies, tus sensaciones. Date las gracias por haberte concedido este momento de amabilidad. Yo te doy también las gracias. Mueve un poco las manos y los pies. Respira hondo. Abre los ojos. Hasta otra meditación.